en medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. Y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y se fue con 2 hombres. Y vinieron de noche a aquella mujer y dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Quién era Saúl? ¿El rey de dónde? ¿Y quién era Israel? Y la mujer le dijo, versículo 9: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: Miren, hasta el nombre de Jehová lo trajo. Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te he de venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Interesante. Saúl ve dioses, no que bajan, que suben de la tierra. Dice entonces, y él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que declares qué tengo que hacer. Saúl, ¿cómo identificó a Samuel? ¿Cómo lo identificó? ¿Cómo supo que era Samuel? Por la apariencia y por su manto. Es decir, el espíritu tenía las mismas características de Samuel. Y cuando el espíritu le habló a Saúl, ¿era la voz de Samuel? La Biblia dice: era la voz de Samuel. O sea, hermanos, Satanás tiene el permiso de hacer aparecer delante de nosotros a cualquier ser que ya haya descansado, y nos va a hablar en su mismo tono de voz, con sus mismos ademanes, con sus mismos gestos, en sus mismas expresiones particulares, que quizás solo tú y el fallecido conocían, que quizás solo tú y la fallecida conocían. Y en ese engaño, hermanos, he visto a muchos que son entrampados por Satanás. Como les dije, en el caso que ya les mencioné, cuando nosotros estamos aferrados y vivimos por sentimiento y no por principio, seremos engañados. Por eso es que el Señor nos ha dicho a nosotros: no viva por sentimientos, viva basado en principios. El que vive basado en el principio de la palabra, así se aparezca mi papá mañana, si estoy vivo en la palabra, yo diré: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: los muertos nada saben. Y puede ser, y el sentimiento me va a engañar, porque él me va a hablar con palabras con las que él sabía hablarme, y me va a llamar de la manera que solo él me llamaba, y me va a decir: hijo, acuérdate tal y tal y tal experiencia, y me va a citar cosas muy íntimas de él y yo.
lo dice la revelación, y lo ha escrito el Señor para advertirnos de una de las grandes trampas de Satanás, porque según la revelación aparecerá y le dirá a muchos: ya no es el sábado, es el domingo. Como al caso de Oruro, no se reúna más con esa gente, no vaya más a esa iglesia. Y la gente, por supuesto, guiados por el sentimiento, serán engañados, serán destruidos. Es un mundo muy real. Ahora, lo interesante en la experiencia de Saúl es que cuando Samuel le habla a Saúl, Samuel le da una profecía. Y leamos los textos que vienen, porque miren lo que dice a continuación. Versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndome apartado de ti Jehová y es tu enemigo? Habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Si ustedes escuchan eso, ustedes piensan: wow, ¿está hablando palabra de Jehová o no? ¿Está hablando palabra de Jehová o no? Hermanos, el enemigo ha preparado una trampa muy especial para los hijos de Dios. Y él sabe usar la Biblia. Si se la usó a mismo Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la tentación? Lánzate, pues escrito está: a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. El enemigo utilizó la Biblia. Lánzate, está escrito. Y el enemigo utilizó la palabra de Jehová porque Satanás la conoce. Hoy me decía Lucas algo de lo que compartíamos anoche. Satanás conoce bien las Escrituras, muy bien las Escrituras, muy bien. La conoce también, que por eso es que él hace las cosas que hace, porque él cree más en las Escrituras que nosotros. Él sabe que es palabra de Dios y él sabe que lo que Dios dice es. Por eso es que él cree más que nosotros. Los demonios creen más que nosotros en las Escrituras. Por eso ellos saben qué hacer para contrarrestar a la luz de las Escrituras. El problema soy yo, que no le creo a Dios en lo que dice. El demonio cree, el problema es que no obedece, pero cree y utiliza lo que cree, y como él cree en la Biblia, para contrarrestar lo que Dios quiere hacer en favor de su pueblo. Dice, versículo 18: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Ahora el Espíritu se atrevió a darle una profecía. Y hermanos, esto dentro del espiritismo hace confuso y hace que muchos acepten el espiritismo. Satanás no es profeta. Satanás no puede profetizar nada. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de ver el futuro. Pero algo sí es cierto. Si Satanás tiene a alguien en su mano, si alguien se ha entregado a Satanás en su mano, Satanás puede decir, sin ser profeta: en 6 días te mueres, o en 4 días te mueres. ¿Me hago entender? Porque está en su mano, no está en las manos del Señor. Ahora, Satanás no le puede decir a David: mañana te mueres, porque él está en las manos del Señor.
No le puede decir a Gustavo, en 3 días te mueres, porque él está en las manos del Señor, ¿me hago comprender? Pero a Saúl sí podía decírselo, porque Saúl ya había pecado contra el Espíritu Santo. Saúl ya no estaba en las manos del Señor, estaba sin gracia en las manos de Satanás. Por eso Satanás le dijo, mañana te mueres. ¿Fue profecía de Jehová? Fue profecía de Satanás. Estaba en las manos de Satanás. No tenía que ser profeta, Satanás no es profeta. Solo tenía que darle sentencia a lo que está en su poder. Yo, sin ser profeta, le puedo decir, hermanos, mañana este celular se va a morir. Lo tiro por el inodoro y se acabó. ¿Me hago entender? Y no soy profeta, simplemente está en mi poder. Satanás se ha visto en muchos casos de personas que han dicho, o magos, supuestos adivinos en el mundo, que han dicho, este año se va a morir tal personaje. Y se muere. O yo conocí un caso particular en Venezuela, de un hombre que se le dijo, en tantos días se va a morir, y el hombre se murió. Y no tenía ninguna enfermedad. Y al presidente de la nación venezolana, el expresidente Hugo Chávez, un gran amigo del espiritismo y la brujería, a él se le dio una profecía, y a él se le dijo que iba a morir antes de los 60 años. Y él lo sabía, y así se le cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en las manos de quién. Y al estar en las manos de Satanás, Satanás decide su futuro. ¿Esto qué hace? Que mucha gente se interese y diga, bueno, entonces yo también puedo saber qué va a pasar conmigo. Y mucha gente se acerca a estos centros espiritistas para supuestamente saber todo en relación a su futuro. Y claro, hermanos, cuando usted ya entra en un lugar de esos, ¿usted cree que cuenta con la bendición de Dios? Usted se está entregando en las manos de Satanás. Y Satanás lo que le diga, lo va a hacer porque usted está en su dominio. ¿Me hago comprender? Es un conflicto. ¿Qué hace el hermano adventista que vaya? Yo he escuchado de hermanos que han ido y el brujo le dice, usted va a tener cáncer. Y el hermano me dice, hermano, ¿y sabe qué? Desarrollé cáncer y aquí estoy luchando con el cáncer. Yo le dije, hermano, entienda muy bien lo que usted está diciendo y entienda muy bien lo que usted hizo a la luz de las Escrituras y por qué hoy tiene cáncer. El enemigo ha trabajado arduamente para entrampar a este pueblo y el espiritismo es clave. Recuerdo una historia que me contó el pastor, contada por el pastor Restrepo, esto fue en Venezuela, aunque la historia ocurrió en el Brasil. Recuerdo particularmente esta historia. Era un pastor adventista que había perdido sus 2 hijas. Y había quedado muy mal de ese trance. De manera extraña, espero no me lo tomen como un comentario machista, no es un comentario machista, pero de manera extraña, al pastor le pegó mucho más que a la esposa. Suele ser la mujer la parte más sensible emocionalmente. Sin embargo, la mujer fue más sólida, su esposa, en cuanto a lo que había pasado y tenía la esperanza de la resurrección, pero para el pastor había sido un golpe muy doloroso el haber perdido a sus hijas. Satanás lo sabía y lo iba a aprovechar. El hombre salió de un poco de la depresión unas semanas después y decidió hacer una campaña para motivarse y para renovar sus fuerzas en la obra del Señor. Mientras estaban invitando personas para la campaña, se encontró con un hombre particular. Al encontrarse con este hombre particular, él lo invitó para que viniera hacia su campaña. Este hombre le dijo, se vestía de blanco, le dijo, sí, voy a asistir a tu campaña, le dijo, pero vamos a hacer algo. Yo también doy conferencias, así que
yo asisto a tu campaña y tú después asistes a la mía. Él le dijo, está bien, perfecto, hagámoslo. El pastor tenía la convicción de que lo iba a convencer. El pastor no sabía con quién estaba hablando. Invitó a este hombre a la campaña y fue a la campaña. Y fue todos los días de la campaña fue. Se sentaba en su puesto específico, ahí estaba puntualmente, terminaba de oír y se iba. Venía el día siguiente, terminaba de oír y se iba. Cuando terminó la campaña, el hombre se acercó y le dijo, bueno, yo ya cumplí, ahora te toca a ti. Ven a mis conferencias. Le dio la dirección, el pastor le dijo, está bien, yo voy a cumplir, voy a ir. Le dio la dirección. Cuando llegó a aquella primera conferencia y entró en aquel recinto, lo primero que vio cerca del púlpito estaban sus dos hijas sentadas. Estaban sus dos hijas sentadas. Era un ministro. Estaba viendo a sus hijas. ¿Sabía él que no eran sus hijas? Sí, sabía él que no eran sus hijas. Pero quería verlas. Y era tan real que no se separó de ese lugar. Cuando se lo dijo a su esposa le reprendió, le recordó que esas no eran sus hijas, que sus hijas estaban descansando, que se despertarían cuando el Señor volviera en gloria y majestad. Sin embargo, el hombre no pudo dejar de asistir, no pudo dejar de asistir. Fue a todas las conferencias. Terminando las conferencias, el hombre se acercó al orador. Sabía que no era cualquier hombre, sabía que no era cualquier hombre. Comenzó a hablar con él y se dio cuenta que estaba hablando con un ente espiritista. Se dio cuenta de la trampa que utilizó Satanás para engancharlo a él y que no se soltó. Lo derrotaron los sentimientos. No venció el principio de la palabra, lo derrotó el sentimiento. Por eso se quedó allí, por eso escuchó todo allí. Y finalmente aquel hombre le dijo, el pastor le preguntó, te quiero preguntar, ¿qué cosas va a hacer? Sabía que era el enemigo. ¿Qué cosas va a hacer el enemigo para destruir a mi iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. Me sorprende la manera como el pastor lo comentaba. 3 cosas voy a utilizar para destruir a la iglesia adventista del séptimo día. 1, tú ya lo has probado, el espiritismo. 2, la televisión. Y el tercero se los dejo. 1, el espiritismo. 2, la televisión. Y el tercero, a través del... Él simplemente dijo la desunión, a través de la ira, de los problemas, de las contiendas y demás. A través de eso voy a destruir este pueblo. Me interesaron mucho las herramientas que él le preguntó y que este hombre le dijo, ¿qué iba a hacer para destruir a la iglesia? Pero el hombre le dijo algo al pastor, si usted dice algo de esto, usted se muere. Usted se muere. ¿Por qué Satanás podía decirle eso? Porque ya había mordido el anzuelo y estaba en sus manos. El pastor salió aterrorizado. Después de unos días, no pudiendo más, se lo contó a su esposa. Su esposa reunió a la iglesia, hicieron ayuno, hicieron oración, hicieron cadena de oración. El hombre confesó. Quiero creer que el hombre se arrepintió. Sin embargo, hermanos, no pasaron 15 días y aquel ministro murió. Aquel ministro murió. Una mañana simplemente ya no estaba. Ese es un mundo muy, pero muy real. Existe. ¿Quiénes serán los únicos que puedan sobrevivir? Y cada vez será más fuerte. La Biblia lo ha dicho. El dragón, la bestia y el falso profeta vomitarán ranas, que son espíritus de demonios, haciendo milagros y manifestaciones para engañar a todos camino a la batalla del Armagedón.
Pero ¿quiénes serán los que sobrevivan a ese conflicto? Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad. Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente. Se verán obligados a sostener por las Escrituras y deben comprender el estado en que se hallan los muertos, que es algo que obligatoriamente debemos comprender en el principio de la palabra. ¿En qué estado se halla el que muere? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Tiene vida? ¿Respira? ¿Se mueve? ¿Hay espíritu? ¿Dónde está? La profeta dice, hay que tener una cabal comprensión de esto. Punto. Sigue diciendo, deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos, que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. Harán cuanto puedan para excitar simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. Una cosa lo leo, otra cosa será estar ahí en ese conflicto, hermanos. Solo los que estemos cimentados en el principio de la palabra podremos decir, escrito está, los muertos nada saben. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ellos, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. ¿Cuál es la promesa? Dios hará su parte, pero ha dicho, cada uno tendrá que afrontar este conflicto cara a cara. Cara a cara. Sigo leyendo lo mismo que cité, Primeros Escritos, capítulo del Espiritismo. Recuerdo una vez, hermanos, eso fue en Venezuela. Las Escrituras dicen, cada uno enfrentará esto cara a cara. Recuerdo una vez en Venezuela, en el Instituto Misionero, yo era instructor, trabajaba como instructor, pero también trabajaba en el centro clínico de la institución. Y mientras estaba trabajando allí, recuerdo después de dos noches de guardia, estaba regresando al hogar donde duermen los estudiantes misioneros. Yo era preceptor de ese hogar, así que mientras yo llegaba al hogar, recuerdo pasar por una habitación, por la ventana de una habitación, y había un chico. Vi el computador encendido y me pareció extraño. En el instituto misionero normalmente a las 9 de la noche ya todos están durmiendo. Era más tarde y me pareció extraño. Pero bueno, estaba cansado, venía de 2 noches de guardia, así que dejé mis cosas y decidí entrar y pasar a mi habitación. Sin embargo, esa voz del Espíritu que me dijo, ve a ese cuarto, vaya a ese cuarto, vaya a ese cuarto. No quise ser duro, no sé si ustedes han escuchado esa voz. Y fui y entré a la habitación. Cuando entré vi un jovencito en la parte de arriba de la cama. ¿Cómo llaman ustedes a eso que es de 2 pisos?
ok, cucheta, litera decimos en Venezuela, o camarón. Estaba un chico arriba con su computador. Bueno, yo entré, lo vi, me acerqué a él y le pregunto, oye, ¿por qué no estás durmiendo? ¿Sucede algo? ¿Tienes algo? Me dice, no, es que no puedo dormir, estaba estudiando un poco, pero no vi que estaba bien. En ese momento otro chico que compartía la habitación comienza a llamarme y estaba un poco ahogado. Comienza a llamarme y a llamarme, pero su voz era difícil, estaba como asfixiado. Y me acerco a él, pensé que tenía quizás alguna necesidad física, algún problema pulmonar, y no se podía levantar. Lo levanto un poco y comienza a comentarme lo que le estaba pasando. Se sentía asfixiado, algo lo estaba asfixiando, quería levantarse y no podía hacerlo. Y comenzó a decirme que quería invocar el nombre del Señor y no podía hacerlo, y más bien salía algo malo dentro de él. Yo le digo, mira, no sé qué hacer, le digo, o sea, yo sé cómo tratar la diabetes y sé qué hacer cuando hay asma y sé qué hacer si hay algún dolor estomacal o una cefalea, pero yo no tengo arma contra eso, más que una, la oración. Y oramos esa noche, nos postramos de rodillas, él y yo, y comenzamos a orar. Yo aprendí algo esa noche, la oración puede mucho. Oramos, el chico se acostó a dormir y durmió muy tranquilo. La mañana siguiente lo estuve viendo, me dijo que había dormido muy tranquilo. ¿Por qué cuento esto de antesala? Porque luego supe qué pasó. Unas noches después, me encontré fuera del hogar, detrás del hogar misionero, con el chico que estaba en la computadora. Miren algo tan sencillo, esa cambió mi experiencia espiritual. Y estando allí, él tenía un problema personal con otro joven del instituto misionero y él quería que yo abogara por él en la junta administrativa. Así que él comienza a contarme el problema. A mí me interesaba poco su problema, a mí me interesaba llegar a algo especial, cómo estaba él en su relación con Dios. Este chico tenía algo particular. A veces yo me levantaba a las 3:30 de la mañana o iba al baño y prendía la luz y me lo encontraba en la mitad de la sala sentado. Y yo, ¿qué pasa con este chico? Algo raro está con él. Y así vez tras vez, y lo encontraba en lugares que yo decía, ¿qué hace este chico aquí en plena oscuridad? Bueno, hace días quería conversar con él, comencé a hablar con él, comencé a hablar más acerca de experiencia espiritual, cómo estaba su vida espiritual, cómo estaba su tiempo de oración, de estudio de la Biblia. Él llegó a un punto donde me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Yo no puedo leer la Biblia. ¿Cómo que no puedes leer la Biblia? Pensé que me iba a decir que era que no la entendía o que no. No, yo no puedo abrir la Biblia. Si yo abro la Biblia, me pasa tal y tal y tal cosa. Y comenzó a describirme qué le pasaba cuando él abría la Biblia. Realmente, yo ya había escuchado que él había tenido incidentes en su casa donde amanecía fuera de su casa, rajuñado, golpeado, herido, y sus padres preocupados no sabían qué le pasaba. Él comenzó a decirme, y miren dónde comenzó todo. Cuando tenía 13 o 14 años de edad, se comenzó a meter en el mundo del rock, de la metálica, de los símbolos, y comenzó con sus primos a jugar un tipo de juegos extraños, juegos de mesa, extraños y demás. Y a partir de ciertas experiencias, un ente, un demonio, literalmente, lo molestaba con frecuencia y se aparecía delante de él y lo molestaba, y me explicó que esas eran las razones por las cuales yo muchas veces lo encontré en ciertos lugares, y que era ese mismo demonio el que le hacía el daño físico que le hacía y lo dejaba fuera, y que le impedía que él abriera las Sagradas Escrituras. Cuando este chico comenzó a decirme esto, yo comencé a entender lo que dice la revelación. Todos enfrentaremos este conflicto de una manera u otra, cara a cara. Cuando este muchacho me dijo esto, de repente él comenzó a describir el ente que a él lo molestaba.
comenzó a describir el espíritu que a él lo molestaba. El Señor me dijo, córtelo. El Señor me dijo, no lo escuche. Fracciones de segundo y dudé en la decisión. Y hermanos, es difícil describirlo y quizás es difícil creerlo. No lo puedo mentir, está a la luz de las Escrituras. El ente comenzó a aparecer. Y recuerdo, él no me lo dijo en ese momento. Vi el cambio en su rostro y vi su mirada sobre mí. Su mirada de terror. Y yo no sé ustedes, no sé si ustedes lo sienten. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que hay un don que se llama discernimiento de espíritu. Y eso es amplio, implica muchas cosas. Pero no sé si ustedes han sentido cuando están en algunos lugares que hasta parece que la respiración es difícil, que parece que el ambiente es pesado. Y eso no es por cualquier cosa, eso es porque ahí hay presencia de malos espíritus. Yo recuerdo cuando era niño, en mi urbanización, en el lugar donde yo vivía en Trujillo, Venezuela, detrás de mi casa vivía una abuelita. Así que cuando ella llegaba con sus bolsitas de mercado, a mí me gustaba ir y ayudarla. Tengo que decir, como todo niño egoísta, me gustaba la galleta con leche que me daba. Así que iba a ayudarle y le cargaba sus bolsitas para llevarla a su casa. El problema es que cada vez que yo entraba en su casa sentía eso, porque ella tenía una hija que se dedicaba a la brujería y que yo vi personajes importantes de la ciudad entrar a esa casa a consultarse con esa mujer. Bueno, y mientras le hablaba al muchacho y con mucho temor, sin embargo, el Señor supo por qué me permitió esa experiencia, sabía por qué me permitía esa experiencia, porque a partir de esa noche algo cambió en mí. Yo le daba clase a los niños y con los niños suelo memorizar las Escrituras. Bueno, en toda clase yo siempre memorizaba textos con los chicos, capítulos enteros de la Biblia. Y yo estaba memorizando un capítulo. El capítulo 121 era el capítulo que estaba memorizando con los niños, era fin de año. El famoso capítulo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mientras yo repetía este capítulo, hablándole a él, comenzó un cambio en el ambiente, en lo que yo sentía. Experimenté algo, hermanos, que yo creo que es lo más dulce que he experimentado. Y quizás es la experiencia del salmista cuando dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo comencé a recitar las Escrituras, inmediatamente sentí un ambiente totalmente distinto, algo que contrarrestaba lo que estaba presente en ese lugar. Allí, hermanos, cambió mi experiencia de la teoría a la práctica. Ya lo había experimentado unas noches antes con la oración por aquel joven. Yo había escuchado que hay poder en la palabra de Dios. Ahí yo aprendí que realmente hay poder en favor del que invoca la palabra de Dios. Ahí me di cuenta y le dije, gracias Señor, que yo no tengo, que la Biblia no la abro en la sala para que tú me protejas. Gracias Señor, que la palabra la he guardado en mi corazón, porque es aquí donde la necesito. Hermanos, yo sentí la presencia del Señor y de sus santos ángeles repeliendo el demonio. No había terminado de recitar el capítulo bíblico cuando ya sentía total calma y tranquilidad. Hablé con el joven, nos postramos esa noche allí de rodillas y comenzamos a orar. Cuando nos levantamos, el chico me dijo, quiero decirte algo. El demonio estaba detrás de ti. Yo le dije, yo sé que estaba detrás de ti. Lo vi en tu cara. Y el chico me dijo,
pero cuando dijiste la palabra bíblica, el demonio se fue. No había más, no estaba más. Yo le dije, porque hay poder en la palabra para que tú puedas ser liberado. Y comenzamos un trabajo. ¿Qué lo trajo ahí? El rock, el Metallica, los dibujos y demás. Yo le dije, cortemos la mano, saquemos el ojo, botemos todo eso. El muchacho estuvo dispuesto. Le dijo, ¿tienes películas de Hollywood? Sí, las tengo. Acabemos con eso. El muchacho estuvo dispuesto. Es más, jóvenes y hermanos, no les había dicho. ¿Saben qué fue lo que tenía el otro muchacho por el que yo había orado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les comenté esa historia? ¿Saben qué era lo que tenía? Este chico tenía un problema con ese otro chico. ¿Y saben qué hizo? Como él sabía de espiritismo, le colocó un símbolo de atracción espiritista debajo de su cama. Hasta esa noche, para mí, lo de los símbolos espiritistas era una exageración. Para mí era imposible que un dibujo tuviera poder de atracción. El muchacho me demostró que sí era y que era muy cierto. Y el chico me dijo, sí es verdad. ¿Y saben qué dibujo fue el que el muchacho puso debajo de la cama? Literalmente, él me dijo, de la película Harry Potter, la segunda versión. La segunda película debería ser o algo así. Que esa fue la que él puso debajo de la cama del muchacho. Y por eso se manifestó lo que yo vi que se manifestó. Ahí, hermanos, el Señor me cambió de la teoría a lo real. El Señor me dijo, Carlos, esto es real. Y sobre todo me mostró a ese chico preso, víctima, amarrado con un lazo de hierro en las manos de Satanás, suplicando auxilio para poder salir de donde estaba. ¿Y dónde entró ahí? Con las cosas sencillas que nuestros hijos tienen hoy. La música del mundo, las películas de Hollywood, las cosas del mundo, ahí los atrapa. Cosas demoníacas, que el Pokémon, que lo uno, que lo otro, y ahí el diablo, miren, los trae a él y los amarra, y después le pone un lazo de hierro para que jamás se suelten de esas situaciones. Yo lo vi. Por eso el Señor dice, el diablo vomitará espíritus inmundos a manera de rana para engañar al mundo. Y la profeta amplía, concluyo. Miren lo que dice. Mismo capítulo. Vi con qué rapidez se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren. Miren lo que ella vio. Un tren de vagones que marchaban con la velocidad de un rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. ¿Qué dice la profeta? Ella vio un tren. ¿El tren es cuál tren? El tren del espiritismo. Y ella dice, parece que en el tren va el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. El ángel me respondió, es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría,
es el maquinista y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando. Y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. ¿Qué dice? En el tren del espiritismo parece que va el mundo entero. ¿Y quién dirige el tren? El diablo. ¿Y tiene sus empleados o no? Claro. Y ahora yo les voy a mostrar parte de los empleados. Donde hay pastores evangélicos, donde hay cantantes, donde hay actores, donde hay políticos, porque el diablo tiene sus empleados. Así como Dios llama a sus siervos a trabajar por él, el diablo también llama a los suyos. ¿Pero será que todo el mundo estaba ahí? Veamos. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subirse en ese tren. Y él me mandó a que mirase en dirección opuesta. Siempre hay un remanente. Nunca falta el remanente, porque Dios tiene a los suyos. Pocos, menos, débiles, pero ahí están. Y siempre en sentido contrario. Algo que a esta iglesia le ha costado entender. Al pueblo de Dios siempre le ha gustado marchar en camino del mundo. El mundo tiene esto, nosotros también tengámoslo. El mundo hace esto, nosotros también hagámoslo. El mundo quiere esto, nosotros también lo queremos. Eso es algo antiguo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, no tengan reyes. Pero si el mundo tiene reyes, nosotros también queremos tener reyes. Ahí comenzó su perdición con los reyes. El Señor siempre diciéndole, sea diferente, vístase distinto, coma distinto, muévase distinto, trabaje distinto, no como el mundo lo hace, como se los he enseñado en la palabra. Sin embargo, el pueblo se resiste. El pueblo adventista no entiende que su especialidad está en su diferencia con el mundo, no en parecerse al mundo. Por eso no hemos sido luz cuando Dios nos ha llamado a ser luz, porque hemos rechazado nuestra especialidad. Y lo que nos hace especiales a nosotros es que somos diferentes al mundo. Si somos como el mundo, somos uno más del montón. El ángel le dijo a la profeta, sí hay un remanente, pero no va en ese camino. En ese camino va el mundo. El remanente va en ese camino y en esa dirección, en un sendero opuesto, porque las cosas de Dios y las cosas del mundo son tan distintas como el mediodía de la medianoche. Yo no me hago muchos problemas. Lo de Dios no se parece a lo de Satanás. Dios no tiene nada que ver con lo de Satanás. Hay cosas, la gente dice, no, que esto puede ser bueno o puede ser malo. No, ninguna fuente, dice Santiago, puede dar agua dulce y agua salada. O da agua dulce o da agua salada, punto. Ninguna fuente. Un instrumento sí, pero una fuente no. Ninguna fuente da agua dulce, agua salada. Ahí me dicen, hermano, pero es que mire, hay cosas que son buenas en Hollywood, ¿o no? Ninguna fuente da agua dulce y da salada. O es de Dios o es del diablo. No puede ser de Dios y del diablo. Eso es muy fácil, muy sencillo. Hermano, déjenme decirles algo. Aprovechando que no hay piedras. Una vez lo dije en Mendoza, y menos mal que no había muchas piedras allá. El fútbol, o es de Dios o es de Satanás. O es de Dios o es de Satanás, pero ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Ninguna fuente da agua dulce y agua salada. Y no me voy a meter en el tema, pero ese es otro gran centro de espiritismo mundial. Oh, muy grande. Y vaya que es grande. Vaya que es grande. Me recuerda a Pedro. Una vez el Señor Jesús le dijo algo así difícil a los discípulos. Y Pedro dijo, Señor, palabra dura es esta que nos dices. Así me dijeron en Mendoza. En Mendoza me dijeron, hermano,
palabra dura es esta que usted nos dice? Yo les digo, lo siento hermanos, es la palabra del Señor. Jesús dijo, después que le dijeron eso, Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué? ¿Y ustedes qué? ¿Se van también o se van a quedar? Los discípulos le dijeron, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Pero palabra dura es esa que nos dijiste, Señor, porque el Señor les tocó la llaga cultural de los judíos. Si yo hablo de fútbol, toco una llaga cultural en la Argentina. Pero el fútbol o es del Señor o es del diablo. Ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Siempre el mundo por un sendero, el pueblo de Dios, aunque en el mismo mundo, por un camino diferente. Por eso mire qué nos dice. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una compañía pequeña que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. ¿En qué estaban unidos? Martín Lutero dijo, prefiero estar dividido en la verdad que unido en el error. Yo digo lo mismo. El Papa Francisco llama a la unidad en el amor, rechazando la ley de Dios. Yo prefiero estar dividido en la verdad que unido en el error. Eso es un error, es una falacia doctrinal. No podemos hacer a un lado la solemnidad de la ley de Dios. Y eso era lo que decía Lutero, y por eso odian como odian a Lutero. Era firme, él sabía que lo que es de Dios es de Dios, y dijo, prefiero estar dividido de ustedes por la verdad que unidos con ustedes por el error. Simple, este pueblo está unido en la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese salido de muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Hermanos, mucho más que decir. Solo quiero mostrarles unas evidencias a la luz de lo que el mundo está pasando hoy en el mundo espiritista. Les hablo de esto con preocupación al ver crecer el espiritismo de la manera como está creciendo. Miren ahora, a continuación, voy a mostrarles parte de cómo el mundo protestante ha abierto las puertas al espiritismo, cómo la mayoría de los líderes de las iglesias evangélicas hoy practican distintos tipos de espiritismo. Están los que practican supuestos dones de sanidades, todos son engaños, unos es por fuerza de demonios. Se ha hecho estudios a personas que han sido supuestamente sanadas de parálisis, y a los 3 o 4 meses están en la misma situación. Por supuesto, si tú recibes un demonio, el demonio te puede levantar, porque él te puede hacer caminar y moverte, y aparentemente curarte, pero cuando el demonio se va, pues todo termina en la misma situación. Y estas supuestas sanaciones son cuestión de días, semanas o meses, y el estado cae y la persona recae, y de una manera peor, solo que ya nadie lo dice. Pero también conocí otros casos, que no vamos a mencionar, de cómo juegan con actores que se hacen pasar por enfermos, paralíticos y demás. Yo lo vivimos en el Perú, una hermana muy especial, y ella fue supuestamente para que la sanara, y se infiltró en medio de los actores, solo que ella no sabía que eran actores. Y claro, cuando pasó, la querían sanar de su vista, y por supuesto no sanaba nada, y el pastor le dijo, no, hágase a un lado, usted no tiene fe. Y todos los demás se sanaban y se sanaban y se sanaban, y ella al final pues se quedó escondidita detrás del escenario con el deseo de salir al final y preguntarle al pastor qué debía hacer para tener fe, porque quería ser sanada.
Y cuando terminó todo el espectáculo, porque justamente a la hora de sanación es cuando pasan recogiendo los diezmos y las ofrendas. Así que la gente suelta todo, llaves, propiedades, casa, queriendo sanidad. Cuando termina la jornada, pues está el pastor ahí hablando con los que supuestamente habían sido sanados. No eran parte de su equipo, solo que nadie los conocía. Y él reclamándoles que por qué habían dejado pasar a esa muchacha que casi les dañaba la noche. Se dieron cuenta que era, y la mujer se dio cuenta que todo era mera actuación. El mundo evangélico, el mundo protestante, no todos, hay hermanos muy fieles ahí, más fieles que nuestra propia iglesia, muchos de ellos, pero muchos de sus líderes están cayendo en distintas manifestaciones espiritistas. Miren esto. Ahora, a continuación, voy a mostrarles parte de cómo el mundo protestante ha abierto las puertas al espiritismo, cómo la mayoría de los líderes de las iglesias evangélicas hoy practican distintos tipos de espiritismo. Están los que practican supuestos dones de sanidades, todos son engaños, unos es por fuerza de demonios. Se ha hecho estudios a personas que han sido supuestamente sanadas de parálisis y a los 3 o 4 meses están en la misma situación. Por supuesto, si tú recibes un demonio, el demonio te puede levantar, porque él te puede hacer caminar y moverte y aparentemente curarte, pero cuando el demonio se va, pues todo termina en la misma situación. Y estas supuestas sanaciones son cuestión de días, semanas o meses, y el estado cae y la persona recae y de una manera peor, solo que ya nadie lo dice. Pero también conocí otros casos que no vamos a mencionar, de cómo juegan con actores que se hacen pasar por enfermos, paralíticos y demás. Lo vivimos en el Perú, una hermana muy especial, y ella fue supuestamente para que la sanara y se infiltró en medio de los actores, solo que ella no sabía que eran actores. Y claro, cuando pasó, la querían sanar de su vista y por supuesto no sanaba nada, y el pastor le dijo: no, hágase a un lado, usted no tiene fe. Y todos los demás se sanaban y se sanaban y se sanaban, y ella al final pues se quedó escondidita detrás del escenario con el deseo de salir al final y preguntarle al pastor qué debía hacer para tener fe, porque quería ser sanada. Y cuando terminó todo el espectáculo, porque justamente a la hora de sanación es cuando pasan recogiendo los diezmos y las ofrendas, así que la gente suelta todo, llaves, propiedades, casa, queriendo sanidad. Cuando termina la jornada, pues está el pastor ahí hablando con los que supuestamente habían sido sanados, no eran parte de su equipo, pero que nadie los conocía. Y él reclamándoles que por qué habían dejado pasar a esa muchacha que casi les dañaba la noche. Se dieron cuenta que y la mujer se dio cuenta que todo era mera actuación. El mundo evangélico, el mundo protestante, no todos, hay hermanos muy fieles ahí, más fieles que nuestra propia iglesia, muchos de ellos, pero muchos de sus líderes están cayendo en distintas manifestaciones espiritistas. Miren esto. Él es el pastor muy famoso, aparece mucho por enlace, se llama Cash Luna, tiene una famosa congregación La Casa de Dios, sale mucho allí en enlace. Cash Luna es uno de los personajes que maneja mucho espiritismo. Él habla de dones de sanidades, pero también tiene un don que él llama el don de la risa santa. Entonces él comienza con el don y supuestamente las personas que van recibiendo el Espíritu Santo caen a carcajadas. Si escuchan que él les va diciendo más, él va pasando y les dice cosas, él dice más, y miren lo que va a ir pasando y miren lo que se va a convertir la congregación. No olvidemos lo que dice Pablo en Corintios cuando él dice que todo en la casa de Dios se haga decentemente y con orden. Supuestamente se llama el don de la risa santa. Eso es el espiritismo.
un zoológico. Y lo interesante, hermanos, es que prácticamente todos en las congregaciones donde él va, que son 1000, 1500, 2000, 4000, hasta 6000, 8000 personas, todos resultan con el famoso don de la risa santa. O sea, todos se manifiesta el Espíritu Santo de esa manera. Aquí hubo un incidente y fue público. Hubo una mujer, no me pregunten quién era esa mujer, que no cayó en eso. Miren lo que ocurrió con esta mujer. Ella le dice no, él le dice en inglés que reciba el don del Espíritu. Ella le dice no, tú no puedes controlar mi mente. Ahora, interesante que él le dice allí, ella cree, ahí le dice, ella cree que controla la mente. Ni controlo mi mente, dice él, y menos voy a controlar la de ella. Fíjense bien. Ahora a ver, fíjense bien. Recuerden lo que hablamos esta semana. Si usted es un verdadero cristiano y le dicen algo, si usted está muerto, pues no tiene por qué manifestarse, ¿verdad? Pero ahora miren lo que va a pasar. Miren cómo él va a atacar ahora a la mujer. No hay audio, no se escucha. Porque dice algo que se escucha, no se escucha. ¿Cómo todo lo vamos a hacer? No es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado conmigo. Eso sabe por qué pasa eso y está bien tu opinión que se controla la mente. Es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios.